Y el sermón de hoy se titula Gozo en el cielo. Hermanos, bueno, antes de iniciar el sermón quiero enviar un saludo especial a todos los hermanos y amigos que están escuchando este sermón y que no están con nosotros en estas cuatro paredes o que no se congregan con nosotros. Son bastantes hermanos ya a los que les estamos compartiendo la palabra del Señor, y de igual forma quiero enviar un saludo a Radio Fronteras, los que nos escuchan en la emisora o Frontiers Radio, como le dice el pastor William, siempre lo anuncia ahí, bilingüe. Y bueno, un saludo para todos los que nos están escuchando, a hermanos, amigos que me han estado pidiendo los audios de los sermones. También en este momento los tengo en mis pensamientos y sé que les estamos compartiendo también la palabra del Señor a ellos, entre ellos un compañero de trabajo, entre ellos mi papá, al cual amo muchísimo y también mando un saludo, y algunos otros amigos también que pues están detrás de estos audios y los estudios, y algunos hasta los estudios de los jueves me han estado pidiendo. Y bueno, pues gloria a Dios, porque hay muchas personas que están saliendo edificadas para la gloria de Él, para que Él sea exaltado en todas las cosas. Estamos muy gozosos, hermano, por todas estas cosas lindas. ¿Qué le parece si viajamos a Lucas capítulo 15 esta mañana? Lucas capítulo 15. Iniciamos la semana anterior esta preciosa serie del Hijo Pródigo. Sé, hermanos, que están tomando ahí apuntes, que están detrás de todas las notas, que me ponen algunos mensajes de texto, y de igual forma me pongo a disposición de toda la congregación en el dado caso que requieran algún dato, el bosquejo, algún pasaje o alguna idea que tal vez quedó por ahí. En el caso de ser una serie, pues puede ser que algunas ideas queden porque o las mencioné en el sermón anterior o las mencionaré en los sermones que vienen, si así el Señor lo permite. Entonces, si alguna idea quedase por ahí en el aire, sepa usted que esto es una serie y que tiene una continuidad, ¿de acuerdo? Y no podemos tal vez detenernos mucho en puntos que ya hemos estado analizando antes. Lucas capítulo 15, una palabra maravillosa, versículo 1, se titula Parábola de la oveja perdida. Dice la palabra del Señor: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Continuamos y sigue el Señor Jesucristo dando una lección a los fariseos en el versículo 8 con la parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana una vez más, Padre, por este privilegio, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, para poder reflexionar en tu consejo, reflexionar, Señor, en tus designios. Señor, habla a los corazones, Señor, de cada uno de nosotros. Habla a los corazones de esta congregación. Habla, Señor, a los corazones de las personas que están escuchando en un audio este sermón o a través de la radio. Permite, oh Dios, que tu palabra, Señor,
nos haga crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que por medio de ella, Señor, seamos purificados, seamos enteramente preparados para toda buena obra, reflejando con ello el carácter de Jesús, tu Hijo. Toma el control de este tiempo, Señor. Ayúdame a exponer el sermón, Señor. Dependo de ti, Señor. Te necesito esta mañana y dispongo mi corazón para que tú hables hasta lo más profundo de mi ser. Gracias te damos. Amén y amén. Hermanos, la semana anterior dimos inicio a la parábola del hijo pródigo. Una parábola pues bien inquietante, llena de emociones, que fue lo que estuvimos viendo, llena de contrastes, con tres personajes en el hijo pródigo, el padre y el hermano mayor. Una parábola que es parte de una trilogía, como respuesta de Jesús al reclamo de los fariseos. ¿A cuál reclamo? Al reclamo que vemos en Lucas capítulo 15 versículo 1. Donde ellos le reclaman a Jesús, valga la redundancia, le reclaman a Él por fraternizar, por comer con los pecadores. Después del sermón del domingo me encantó una ilustración que hizo mi hermano Juan Manuel. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Juanchito me hizo una ilustración maravillosa, porque me dice él, yo me puse a pensar, dice, después de ese sermón, y de verdad qué mal visto pudo haber sido para la élite religiosa como eran los fariseos. Es como que un pastor muy reconocido, un pastor que es un hombre de Dios, que refleja a Jesucristo en su carácter, llegue a una comunidad y en vez de visitar a los hermanos de la iglesia o a los que se identifican con la ley de Dios, pide visitar al narcotraficante que vive en la esquina. No, yo quiero ir a la casa de aquel. Entonces los fariseos, como estaban llenos de orgullo y de soberbia, ellos hacen un reclamo constante. Aparte de que eran los seguidores más fieles de Jesús, porque lo acechaban para ver en qué caía él, qué decía él. Estaban ansiosos de apedrearlo, como vimos también la semana pasada cuando mencionó a Abraham. Los fariseos tenían gran odio, y en el contexto que vimos la semana anterior, vimos este reclamo y nos enfocamos en la historia, en la cultura de los fariseos y por qué odiaban tanto a Jesús. Encontramos en esta parábola del hijo pródigo un contraste tremendo entre la ley, que era la justicia propia o personal por medio de actos, y un versus contra la gracia, que es la justicia a través de nuestro Señor Jesucristo. En esta trilogía nosotros vemos un desplazamiento temático que el Señor tiene, utilizando ejemplos realmente importantes, pero rescatando ideas también trascendentales en la vida del pueblo de Dios. Vemos como el hijo pródigo, que vimos que pródigo significaba despilfarrador. Le pregunté esta semana a un compañero del trabajo que qué entendía él por pródigo, y él sentía como abandonado, como que lo dejaron solo, como que pobrecito. Pero pródigo significa despilfarrador, derrochador. Entonces es la parábola del hijo despilfarrador, que vimos claramente y estuvimos desarrollando la idea de que el hijo pródigo no es un cristiano que se fue al mundo, está ahí envuelto en el pecado y que luego vuelve. Ese no es el hijo pródigo, y lo estuvimos viendo la semana anterior. Igual vamos a rescatar la simbología que Jesús utiliza respecto al hijo pródigo en el sermón Herencia y Deshonra, cuando desarrollaremos a profundidad la figura del hijo. Jesús utilizó a este hijo como un símbolo del pecador más vil y despiadado. También estuvimos conversando y haciendo énfasis en que en aquel tiempo los peores eran los publicanos y las prostitutas. Pero Jesús no toma como ejemplo a un publicano y una prostituta, toma al hijo derrochador. Es un símbolo, una figura de los pecadores que rescataremos y analizaremos a profundidad en el sermón Herencia y Deshonra. Era el más vil de los ejemplos que Jesús podía encontrar. Y vemos
que Jesús se sentaba con los pecadores, comía con ellos, se acercaba a ellos. Inclusive vimos la historia de Zaqueo en Lucas 19, cuando Zaqueo se asoma y trataba de ver a Jesús, y Jesús le dice: Zaqueo, voy para su casa. Se invita a Jesús solo a la casa de Zaqueo, y Zaqueo no era cualquier publicano, era un jefe de publicanos. Lo estuvimos también estudiando la semana anterior. Y bueno, siendo los fariseos los más fieles seguidores de Jesús, para ya entrar en materia el día de hoy, siendo ellos los más fieles seguidores, en Lucas 11:54, capítulo 11, versículo 54, encontramos la descripción del por qué ellos lo acechaban. Le daban cacería a Jesús, andaban detrás de él. Jesús iba para allá, iban los fariseos. Jesús iba para allá, iban los fariseos. Y cualquiera pudo haber pensado a larga vista que los fariseos iban con Jesús, pero ellos no iban con Jesús, iban contra él y querían cazarlo. En este contexto de los fariseos, en base a lo que vimos la semana anterior, para entrar con la materia del día de hoy, encontramos dos escenarios o dos contextos un tanto distintos. El primer contexto es que en la sociedad de aquella época, para la élite religiosa, para los judíos, para los que seguían la ley, nadie podía concebir que Dios se extendiera de esa forma a los pecadores. Por eso había un rechazo hacia el comportamiento de Jesús, porque ellos no podían concebir cómo es que el Dios que ellos conocían, entre comillas, a través de las escrituras, se relacionaba con las prostitutas y con los publicanos. No lo podían comprender. Entonces tenemos que rescatar que este pueblo vive con años de tradición. Estos fariseos tienen años de tradición en las que rescataron este tipo de principios. Se creía de parte de ellos que lo único que salía de Dios para con los pecadores era una severa desaprobación. Una severa desaprobación. Vean qué tremendo. Y aunque Dios está airado contra o con el pecado, como vemos, si quiere lo anota, en el Salmo capítulo 7 y versículo 11, que dice: Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Y aunque el Señor castigará a todos los malos con tremenda severidad, porque esto sucederá, estos fariseos olvidaban que también al mismo tiempo el Señor es misericordioso y clemente y lento para la ira. Según el Salmo 86, versículo 15 dice: Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Él está ansioso por perdonar y se deleita en la misericordia. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, quiere también lo pueden anotar y se lo leo. Y pasando Jehová delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El Señor es misericordioso, pero los fariseos no eran misericordiosos. Ellos no eran como Jesús. Tenían un espíritu totalmente contrario al de Jesús. Eran hijos del diablo, según vemos en Juan capítulo 8. Y Jesús les explica a ellos claramente y les desarrolla el por qué ellos no conocen a Dios, a pesar de que se sabían la ley de tapa a tapa. Estos hombres creían que el pecador arrepentido debía esforzarse por redimirse y hacer lo posible, principalmente a través de la obediencia legal, para obtener todo el nivel de favor divino que pueda ganar. Eso pensaban estos hombres. Pero lo triste de esto es que hay muchas personas que piensan eso hoy día. Y es lo que hemos explicado en otras predicaciones, la consecuencia de la predicación moralista. Se le dice a las personas: sea así, sea asá, sea esto, sea lo otro, pero no les decimos: arrepiéntase de sus pecados. Y entonces ponemos la carreta delante de los bueyes. Y pretendemos que las personas vivan de una forma en la que no pueden vivir si no se arrepienten primero, ni el Espíritu Santo los lleva a una santificación.
Hoy muchos pretenden ganar el cielo con sus actos, con lo que hacen. Cuando dice la palabra en Efesios capítulo 2 que no es por obra, sino es por gracia, a fin de que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse. Pero el contraste de esta sociedad que pensaba estas cosas va en total oposición a una sociedad como la del día de hoy. En la sociedad del día de hoy muchos dan por sentado el perdón de Dios. Creen que a Dios le importa muy poquito el pecado. Algunos hablan de mentiras blancas. Pero es una mentirilla blanca. Pero es que yo mentí para no hacerle daño a fulanito. Pero es que yo hice esto, sí, yo agarré lo que no tenía que agarrar, pero es que si no lo agarraba, fulanito se resentía, a él le dolía. Hermano, el pecado es pecado. El pecado separa al hombre de Dios y no hay una restricción o un lineamiento que diga que con unos pecaditos usted puede alcanzar igual el favor de Dios. El pecado, es infracción de la ley y por el pecado todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, estando en Cristo Jesús, que es lo que vamos a ver más adelante, nosotros tenemos un abogado para con el Padre. La ira de Dios se va a manifestar en esta tierra contra todo el pecado e iniquidad que hay. Y muchas personas ven esto como un cuento de hadas, como algo que no va a suceder, pero la manifestación de la ira de Dios caerá sobre la tierra contra todo el pecado y toda la maldad que en él habita. En Isaías capítulo 13, no lo busque, versículo 9, dice: he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Pues haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en aquel día del ardor de su ira. La iglesia del día de hoy ha tomado muy a la ligera el pecado. Y a muchos predicadores les da temor señalar el pecado. Pero el pecado es pecado. Y el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. Uno de los problemas del día de hoy en la sociedad, serio y grave. Si usted predica a Jesús, usted esto lo ha visto y lo ha vivido. Si usted en su trabajo comparte el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, usted de esto se ha dado cuenta. Las personas afuera creen que son buenas. Ellos creen que son buenos. Pero la Biblia dice que no hay nadie bueno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, no hay. Pero si usted le pregunta a las personas afuera, ¿usted es una buena persona? Ellos le dicen, sí, yo soy buena persona. Lo hemos hablado esto en otras ocasiones. Sin embargo, el Salmo 14 y Romanos 3 nos revelan que el hombre es realmente malo, que no puede buscar a Dios, que no entiende. Y luego vemos la historia del joven rico en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 30, donde llega el joven rico y le dice: maestro bueno. Y el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo hay uno, solo mi Padre que está en los cielos. Muy poca seriedad hay contra el pecado o con el pecado el día de hoy. Pero el pecado es lo que ha separado a los hombres de Dios. Y no hay nada que podamos hacer para adquirir un mérito, conseguir algo y ganar esta salvación tan grande de la cual hemos venido conversando. Cristo cumplió toda la justicia, fue puro y sin mancha, Hebreos 7:26. Llegó y murió a fin de tomar el lugar de aquellos que redimiría. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3. La justicia de Cristo es absolutamente perfecta. La misma se le imputa al creyente pecador. Segunda de Corintios 5:21. Todo aquel que se arrepiente tiene una posición perfecta ante Dios y completa paz con él. Romanos 5:1. Seguro y sin temor de que exista una condenación futura para él. Romanos capítulo 8 y versículo 1. Esta justificación del impío sucede mediante la fe. Romanos capítulo 4 versículo 5. Técnicamente, como lo estoy mencionando, esta es la justificación. Esto es lo que Dios hace.
Pero los fariseos no podían comprender eso. Los fariseos no entendían esto, como lo vimos la semana anterior. Entonces en Lucas 1:15 dice en el versículo 1, que es el que estamos leyendo, que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Ellos se acercaban, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y fue un reclamo que no solo fue en esta ocasión, se dio en más ocasiones, como lo vimos en el sermón anterior. Entonces Jesús inicia una trilogía de parábolas en respuesta. Ponga atención, porque aquí es donde está el principio elemental de estas tres parábolas. Jesús inicia esta trilogía en respuesta a este reclamo que hacen los fariseos. Es en respuesta a eso. Tenemos claro que Jesús visitó a pecadores a los que nunca se les había revelado la verdad. Jesús visitó a pecadores de lo peor que había en esa sociedad. Jesús los visitó a ellos. No eran personas que anduvieron con Jesús, que conocieron a Jesús y que luego se fueron. No son ese tipo de pecadores. Son pecadores a los que nunca se les había revelado una verdad. Partamos de ese hecho para poder comprender que la trilogía inicia en consecuencia a este reclamo. Es un elemento muy importante este. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Entonces toma las patas de un lado, toma las patas del otro lado y monta a la ovejita. Para esta cultura a la que Jesús está predicando, eso fue muy fácil de entender, porque era normal que el pastor dejara las ovejitas bien cuidaditas para ir a buscar esa oveja. Ellos lo comprendieron. Hasta aquí todo iba muy claro y muy bonito. Todos comprendían a plenitud este contexto debido a su cultura y tradiciones. Pero hay un factor con la oveja. La oveja no es un animal pensador independiente. La oveja es realmente torpe. Entonces preste atención a esta ilustración que utiliza Charles Spurgeon, que dice: la oveja es una de las criaturas más insensatas. Vean cómo es la oveja. Tratemos de ubicar al pecador en relación a esta oveja. La oveja es una de las criaturas más insensatas. Va por cualquier lado, excepto por la dirección correcta. Uno se ríe, están identificando ahí al pecador. Abandona una pradera fértil para entrar en un desierto. ¿Verdad? Cuando uno se imagina a la oveja, tiende a estresarse un poco, ¿no? Encuentra muchos caminos menos el correcto. Vean la ilustración. Podría vagar por un bosque y abrirse paso por los barrancos hasta las fauces de un lobo, pero jamás, por cautela, alejarse del lobo. La ovejita no va a decir: uy, ahí está el lobo, voy a alejarme. La ovejita no hace eso. La ovejita es brutita. Le di como mucha vuelta, ¿verdad? Al asunto. Así es la ovejita. Podría deambular alrededor de su guarida, pero no se alejaría instintivamente del lugar de peligro. Ella sabe, es especialista en perderse. Ella sabe cómo perderse, pero no sabe cómo volver a casa. Si se la deja librada a su suerte, no sabe en qué pastos alimentarse en verano, ni dónde resguardarse en invierno. La oveja es realmente torpe. Pero cuando hablamos en términos espirituales, no podemos nosotros pensar que cuando se refiere a la ovejita, haciendo todo al revés, está hablando de las cosas buenas y materiales de esta vida, en cuanto a su muerte, en cuanto al lobo, en cuanto a los barrancos, en cuanto no.
No se refiere en este contexto a las cosas materiales, metas o logros que una persona puede adquirir. En los términos espirituales está haciendo referencia a que el hombre sin Jesús está perdido, está en las fauces del lobo, está caído en los barrancos, busca el camino cualquiera menos el correcto, y su camino siempre será la perdición, siempre va a morir. Porque si nosotros pensásemos que fuese por las cosas buenas de la vida, las metas, los logros, hay impíos que han tenido muchísimas cosas materiales, han logrado muchísimas metas personales, dueños de empresas, riqueza, atletas que ganan muchísimo dinero. No es en este plano en el que hablamos de una oveja perdida o un pecador ahí extraviado, es en el plano respecto a la salvación. El hombre sin Jesús está como esta oveja. Está extraviado. Él no sabe, no tiene un lugar, no tiene dirección. Él no sabe para dónde va. Y el lobo se lo va a comer, va a caer al barranco y no va a haber forma de que allí salga, a no ser de que llegue el pastor por ella. Tiene que llegar el pastor por ella. Preste atención. Versículo 6. Y al llegar a casa, se reúne a sus amigos y vecinos y les dice: vengan, gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El pecador, esa ovejita ilustrada, es ese pecador que nunca le ha alumbrado la luz de Jesús. Es ese pecador. Y entonces dice que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Como lo hablamos la semana anterior, no existe tal persona. No existe un justo que no necesita arrepentimiento. No, hermanos, los que estamos en esta iglesia somos los justos que no necesitamos arrepentimiento. La vida cristiana es arrepentimiento continuo. Jesús les está hablando a ellos conforme a su orgullo, porque ellos consideraban que no necesitaban el arrepentimiento que Jesús predicaba. Lo desarrollamos la semana anterior. Pero a veces con esta frase decimos: los que estamos en estas cuatro paredes somos los justos que no necesitamos arrepentimiento. No, hermano, el creyente tiene que vivir arrepentido toda su vida, arrepintiéndose todos los días. Siempre vivirá con un corazón quebrantado que lo lleve al arrepentimiento. ¿O acaso usted no necesita arrepentimiento constante en su vida como cristiano? Se resalta, hermano, la oveja perdida. Pero hay un detalle en esto de la oveja perdida. El pastor busca a la oveja, la encuentra, no la castiga, no la reprende, la alza en sus hombros y la lleva a su casa feliz. Feliz. Se va con la ovejita, feliz, gozoso de llevarse la oveja. Esta es la figura maravillosa de la gracia divina. El Señor nos busca, el Señor nos encuentra, el Señor no nos castiga ni nos reprende, y luego nos lleva a lugares de delicados pastos y nos pastorea junto a aguas de reposo. Conforta nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la imagen de la gracia divina. En Isaías, no lo busque, capítulo 40, versículo 11, dice: como pastor apacentará a su rebaño. Vean qué lindo. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Vean qué lindo. Entonces, la figura del pastor fue con su ovejita, fue por un tiempo el símbolo del pueblo de Dios, antes de que la cruz fuese el símbolo del cristianismo. Era el pastor, el buen pastor, con su ovejita, el símbolo que el pueblo de Dios tenía para representar
a ese Dios misericordioso. Pero hay una característica que es lo que nos liga al título de este sermón. El gozo es tan rebosante y tan excesivo y hasta cierto punto exagerado. Es un toque exagerado, ya que todo el mundo debía enterarse. Encontré la oveja, vengan, hagamos fiesta, celebren conmigo, vengan. Jesús está haciendo un énfasis profundo en este gozo, en el gozo que existe por este pecador que se arrepiente. Un gozo que lo lleva a un plano en que dice que más gozo en el cielo hay por un pecador que se arrepiente, que por esos orgullosos que creían que no ocupaban arrepentimiento. Hay gozo en el cielo, sí, hay una fiesta en el cielo. Ok, continuamos. Y ya profundizamos ahorita en eso del gozo y la fiesta. Continúa la parábola de la moneda perdida. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Rescatamos aquí un detalle importante. Esta mujer buscó con diligencia. Encendió una lámpara. Las casas en ese tiempo no tenían ventanas. Entonces enciende la lámpara, empieza a barrer para buscar ese dracma. Ella está manifestando en esta ilustración que el Señor hace meticulosidad y persistencia en la búsqueda. Ella dice: yo encuentro esta moneda. Y enciende la lámpara, empieza a barrer y empieza a buscar desesperadamente su dracma. Versículo 9. Y cuando la encuentra, nuevamente, hermano, una pachanga. Reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Vean qué lindo? De igual forma vemos otro escándalo, otra fiesta. Vengan, encontré una moneda. Imagínense usted, hermano, a su vecino diciéndole: venga, hagamos fiesta porque encontré una moneda. Encontré el perro, venga todo el vecindario, vamos a hacer una fiesta. En un contexto al día de hoy. Pero en ese contexto, ¿ameritaba una celebración encontrar una moneda o encontrar una oveja? Y ahorita continuaremos con ese punto. En este tiempo la situación para la mujer era difícil. No teníamos los movimientos feministas del día de hoy, o que empezaron hace algunos años con muy buenas intenciones y al día de hoy se torcieron completamente y se oponen al diseño de Dios para la sociedad y la iglesia. Y cuando quiera podemos conversar del tema, porque es un tema que me encanta. Muy buen tema. La situación para la mujer en este contexto era difícil. Probablemente, quiero dejar claro aquí, probablemente para ella este dracma tenía un gran valor. El dracma era una moneda griega que equivalía a un denario, equivalía a una jornada de trabajo. Y cualquiera pudo haber dicho: un dracma, por un dracma hace fiesta. Pero para ella, en su situación, ¿cuántos han tenido aquí? ¿Cuántos han tenido necesidad? Yo he tenido necesidad. Vean, hermano, en momentos de necesidad usted ve una caja de leche para sus hijos más valiosa que muchísimas otras cosas materiales. Creo que todos, o por lo menos una gran parte, hemos pasado momentos de necesidad. Pero esta mujer ve ese drama tan importante que ella empieza a rebuscar. Y entonces en el versículo 10, vean lo que dice: así os digo que hay gozo en el cielo, no, delante de los ángeles de Dios, por un pecador que se arrepiente. Vemos en la oveja perdida, gozo en el cielo, pero en la moneda perdida dice gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Quién se goza delante de los ángeles? Cristo mismo es el que arma la fiesta, es el que celebra que un pecador se arrepienta. Por eso es en el cielo y por eso es delante de los ángeles, porque Él es el que celebra. Cristo mismo celebra que un pecador se arrepienta. Cristo lo celebra.
Si vemos a grandes rasgos estas parábolas, antes de la del hijo pródigo, podemos ver que en este contexto, nadie que encontrara una oveja o una moneda hacía tal celebración. Nadie hacía eso. Pero Jesús resalta la exageración. Y John MacArthur nos dice, expresa, y lo cito: el gozo en el cielo por la redención de los pecadores es una clase de júbilo frenético, eufórico y exagerado. Es un gozo exagerado el que experimenta el cielo cuando Jesucristo celebra el arrepentimiento de un hombre o una mujer. Es un gozo exagerado. Pero mantenga esa idea ahí. En ambas parábolas, la oveja y la moneda representan o simbolizan los pecadores con los que Jesús fraternizaba. Recordemos, que al inicio Jesús está respondiendo a un reclamo, que come con los pecadores, fraterniza con ellos. Entonces Jesús empieza a enseñarles la importancia que tiene para él mismo, para el cielo, el que un pecador se arrepienta. Entonces, partiendo de ese punto, podemos ver cómo la compasión de Jesús se refleja en gozo, alegría y fiesta desenfrenada en el cielo. Vean qué lindo. Porque cuando uno dice desenfrenado aquí en la tierra, hermano, ya es otra cosa. Pero en el cielo era desenfrenado, en el cielo, donde no hay pecado. El pastor representa en la primera parábola a Cristo y después la mujer toma ese papel. Ambas historias resaltan el papel de Cristo como quien busca, encuentra y se regocija. Así lo está evidenciando para con los pecadores, con los que Él se está sentando a comer, los publicanos y las prostitutas, que fue la crítica de los fariseos. Pero ¿por qué Jesús quería hacer un énfasis tan exagerado en el gozo? ¿Por qué? Preste atención. En Lucas, si quiere va conmigo a Lucas capítulo 10. Vaya conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 25. Lo estuvimos mencionando hace algunos días cuando estuvimos predicando acerca del buen samaritano. Versículo 25 del capítulo 10, me dicen amén cuando lo tienen. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, estos que andaban acechando a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ellos estaban probándolo, era una pregunta malintencionada. ¿Usted sabía que eso pasa? Hay personas que hacen preguntas acerca de una verdad, pero su intención es otra. Para probarle. Versículo 26. Él le dijo a este intérprete de la ley: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero vean el carácter de los fariseos. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, porque ellos no amaban al prójimo, queriendo justificarse a sí mismo, le dice: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces viene la historia del buen samaritano que repasamos hace algunos domingos. ¿Quién es mi prójimo? Ellos eran unos hipócritas. La intención de Jesús de resaltar el gozo en el cielo era perfeccionar a través de sus actos la ley que dice que debemos amar al prójimo. Y él se sentaba con el prójimo a comer y fraternizaba con él. Ellos hablaban de cumplir la ley y amar al prójimo, pero era evidente su hipocresía, la cual se da a conocer en la parábola del hijo pródigo, siendo representado el carácter de los fariseos por el hermano mayor. El padre se goza, hagamos fiesta, llegó el hijo que estaba perdido. Y el hermano dice: pero ¿por qué fiesta para él?
con un espíritu totalmente contrario al del Padre. Un espíritu que no era como el del Padre. No podía él celebrar, no estaba feliz, no le gustó, porque estaba demasiado enfocado en sí mismo, demasiado egoísta. El hermano mayor, al estar en esta condición, era incapaz de celebrar. El egocentrismo jamás nos llevará a celebrar de forma exagerada como corresponde, como el Espíritu de Cristo, como corresponde a Él. El gozo en el cielo que Jesús está reflejando en estas dos parábolas va en un contraste directo con el comportamiento de los fariseos, que no se alegraban de eso. La influencia de ellos en esa sociedad era tan pesada que cuando Jesús empieza a demostrar con poder que puede perdonar pecados, que puede sanar a los enfermos, que está aceptando con misericordia a toda la gente, la influencia que ellos tenían: yo soy el que influencia, nosotros somos, como decimos al buen tico, la tapa del perol, nosotros somos los más, pero Jesús les muestra que son unos hipócritas, diciéndoles que no tienen el gozo que tiene el Padre cuando un pecador se arrepiente. El gozo en el cielo reflejado en estas parábolas radica en ese contraste con los fariseos, que no se alegraban porque los pecadores tuvieran acceso a Jesús. No se alegraban. Quisiera pedirle a algún hermano si me puede ayudar de la banda. Hay una gran diferencia. Sí, amén. Hay una gran diferencia entre el gozo en el cielo, el gozo delante de los ángeles, la compasión de Jesús por el pecador que debe habitar en nosotros. Hay un contraste entre esto y los fariseos, que se creían lo más por todo lo que ellos hacían. Por eso le dice el hermano mayor, que no lo vamos a analizar a profundidad todavía. Le dice: usted viene y mata al becerro más gordo por ese que viene de la miseria, viene de revolcarse con rameras, y yo que he estado aquí, y yo que he hecho, y yo que he trabajado, y yo. Pero como todo lo que hacemos, como lo que nosotros hacemos no puede alcanzar la justicia de Dios si no nos arrepentimos, entonces todo lo que los fariseos hacían no servía nada más que para cubrir su careta hipócrita. Mi mamá es la mejor testigo de esta situación. Cuando tuvimos la oportunidad que nos invitaron a mi familia y a mí allá a Guadalajara, en México, los hermanos de allá nos invitan. Nos vamos un diciembre. Resulta que un día de esos en Guadalajara hay un lugar que se llama San Juan de Dios, que algunos hermanos, como la hermana Miriam, lo conoce, el mercado de San Juan de Dios. Es el mercado más grande de todo Centroamérica. Es como el mercado central, pero el más grande de todo Centroamérica. Era una cosa impresionante. Entonces nosotros andábamos con nuestros hijos ahí. Andábamos con los chicos y viendo cosas y viendo chucherías y las cosas que venden en un mercado, artesanías. Y resulta que se me acerca una señora y me dice: muchacho, ¿verdad que ustedes no son de aquí? Y entonces, está bien, Yoleni, también usted conoce el mercado. Y nosotros, no somos de aquí. Y me dice: se nota, porque aquí es donde más chiquitos roban. Mano, yo casi me voy para atrás. Pero espere para que vea. A los 2 días nos vamos para un mall con los hermanos que nos invitan. Y estamos en los videojuegos, como siempre los chicos, que los videojuegos, las máquinas, el Bumblebee, los Transformers, toda esa cuestión.
Y en un momento, Gaby, Samuel, ¿dónde está? Samuel, ¿dónde está? Samuel, desapareció Samuel. Empezamos a buscar a Samuel y le dejamos en un lugar seguro a Ezequiel. Lo dejamos con mi mamá. Ma, tome Ezequiel en un lugar seguro. Y nosotros nos vamos. Vea, Gaby, yo iba a entrar en caos. Gaby estaba seria, estábamos preocupados. Y me dice Gaby, David, porque en los momentos de más estrés ella piensa mejor. Y me dice, David, dividámonos. Vaya usted por allá y yo voy por allá. Y me voy y busco a Samuel. Lo busco por todo lado, lo busco. Y no lo encontré. Gaby tiene que haberlo encontrado. Venimos de vuelta, Gaby viene sin Samuel. No estaba. Ya rondábamos los 5 minutos y el chiquito se había perdido. Entonces yo empiezo en una lucha emocional a pedirle a Dios, y honestamente hasta empezar a procesar el hecho de que no lo encontrábamos, porque ya era mucho tiempo. Yo no sé qué cara tenía yo, porque yo no hablaba, pero la gente se me quedaba viendo. La gente me veía donde yo iba caminando desesperado. Seguro tenía la cara, yo no sé si morado, blanco, pálido, amarillo, no sé cómo estaba. Y entonces Gaby se va y se mete a un rincón allá, un rincón, y escarba en los videojuegos, y estaba en una cápsula ahí jugando. Hermanos, hasta que nos volvió el alma al cuerpo. Y en el momento yo me enojo. Yo, Samuel, ¿por qué nos hace esto, Samuel? Porque ya nos había hecho una broma en la frontera, en canoas. Se escondió dentro de la ropa para él, jugando. Hermano, una vez dentro de la casa, a puertas cerradas, se escondió, hermano, y no lo encontrábamos. Y yo decía, Gabriela, es que no puede ser que Samuel se nos pierda con las puertas cerradas dentro de la casa. Hermano, llevábamos que unos 5 o 10 minutos buscándolo. Yo decía, es que no puede ser Samuel. Y él es callado. Le encantaba siempre que lo buscáramos. Cuando veo la secadora y veo un dedo salido así, estaba metido dentro de la secadora. Hermano, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor va por ellos. El Señor los encuentra. Él los encuentra. Es que Él no es como nosotros, que no encontrábamos a nuestro hijo porque estaba en la secadora. Dios los encuentra. Dios es ese pastor que agarra a las ovejas, así como hicimos con Ezequiel. Tome, más, ahí está seguro, vamos a buscar al otro. Dios representa a ese pastor que va por esa oveja que está perdida. Ese pecador se sienta con él a la mesa. No comparte el pecado con él, pero lo llama al arrepentimiento, mostrándole compasión y amor. No vinimos nosotros a condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado sin Jesús. Nosotros vinimos a anunciar las buenas nuevas de salvación, para que esta oveja perdida el Padre la tome, la alce, la monte sobre sus hombros, la traiga a casa y haga fiesta en el cielo. Qué lindo que es Dios, amén. Qué lindo que es Dios. Esta mujer barre, enciende la lámpara. Mi dracma, esto es mucho dinero para mí. Mi dracma, ¿dónde está mi dracma? Dice, yo no me rindo hasta encontrarlo. Diligentemente dice que buscó. Diligentemente. El Padre es diligente, buscando lo que es suyo, y lo encuentra también. Lo que para el mundo no tiene valor, el que está ahí tirado en un caño, lo que el mundo pasa, lo ve larguito, si puede lo baja, lo rechaza, para el Señor tiene un gran valor. Lo que el mundo ve de lejos,
lo que el mundo hace a un lado, como hacían los fariseos, como hicieron los que pasaron antes de pasar el buen samaritano, que ven de lejitos y dicen: mira, ese es un alcohólico irresponsable, dejó a su familia botada. Así a veces se comporta la iglesia, pero la iglesia no tiene que señalar ni condenar a nadie. Esa no es tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es llamar a esos pecadores al arrepentimiento, para que crean en el evangelio de nuestro Señor, y este buen pastor les encuentre, y esta mujer meticulosa con una lámpara barriendo les encuentre, y haya gozo delante de los ángeles. Jesucristo mismo celebrando la salvación de los hombres. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo caí en desesperación en ese mall, porque amo a mis hijos, pero yo soy un hombre imperfecto. ¿Cómo cree usted que es el amor de Dios perfecto para con los que son suyos? El amor de Él es perfecto. Y yo amo a mis hijos y me desesperé y entré en angustia porque soy un hombre. Pero el Señor diligentemente busca, pero Él no falla en encontrar. Él encuentra y Él se alegra y se regocija por esto. Nosotros como iglesia tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Tenemos que alegrarnos cuando hay salvación. Tenemos que alegrarnos. Y aunque sabemos que la conversión está sujeta a frutos dignos de arrepentimiento, como vimos en la parábola del sembrador, donde se necesita tiempo para ver el fruto de una conversión real, nosotros no podemos tener una actitud de desprecio para con el pecador. Sí, a mí me comentaba una hermana: es que tengo que ir a orar donde una señora que no es cristiana, pero ella está en una necesidad, está desahuciada. ¡Corra, vaya! Es que me están llamando para orar, pastor. Ni me diga, vaya y ore, vaya y predique. Ni siquiera, nada más me cuenta después, pero usted vaya y predique. Predique a Jesús. Hay una frase que se utiliza en las oficinas, en el trabajo, en la universidad y en todos los lugares de afuera. Ustedes han escuchado esa frase que dice: toda escoba nueva barre bien. Yo quiero que usted medite sobre esa frase, si usted la ha mencionado, porque esa frase es consecuencia de la envidia, de la molestia, en el ámbito secular, trabajo, oficina y demás. Jamás la iglesia debe tener una actitud así. Mira ese, ya empezó, está en la iglesia, vamos a... No, hermano, no podemos ser así. Todos los que estamos en este lugar, estamos sentados en este lugar porque en nuestros corazones Dios ha puesto una necesidad que nos hace ver que necesitamos de Él. Todos en este lugar necesitamos de Él. No podemos hacer nada sin Él. Todos. Y este gozo en el cielo, esta alegría va en contraste con la actitud de los fariseos y con la actitud que muchos tienen hoy día. Debemos gozarnos, debemos fraternizar, buscar al pecador, acercarnos a ellos, predicarles, buscarlos. Dimos el ejemplo de David la semana anterior. Todo lo que David hizo no fue el tamaño de su pecado lo que Dios vio, fue su corazón humilde lo que el Señor vio. Y por eso la palabra dice en Hechos que el corazón de David era conforme al de Dios. Un adúltero, asesino, que se robó una mujer ajena, y la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios, porque él se humilló como Dios quería que se humillara. Es que yo tengo un pasado, yo en las drogas, en el alcohol, en la prostitución. Eso Dios no lo está viendo. Dios ve el corazón humilde al cual no rechaza, según el Salmo 51. Eso es lo que Dios ve, la humildad del corazón que se arrepiente, sin importar si era una de esas ovejas testarudas que pegan contra las paredes, que se van por los barrancos y que caen las fauces del lobo. Eso no es lo que el Señor vio cuando fue por esa oveja.
es la humildad de nuestro corazón, el arrepentirnos. Y le voy a decir algo, hermano. Si alguien llega y le dice: hermano Mario, perdóneme, perdónelo. Porque si Dios no está viendo todo su pasado, ¿por qué usted se pone a echarle ojo a eso? No le eche ojo a eso y ame. Tengamos compasión, tengamos misericordia, porque Dios es fiel y justo y perdona nuestros pecados. Amén. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies esta mañana hermosa que el Señor nos ha regalado? Y no le va a agarrar hoy la lluvia, hermano. No le va a agarrar hoy la lluvia. Hermano, los fariseos eran malos, pero el hijo pródigo era peor que los fariseos. No se pierda, por favor, la serie. El hijo pródigo era peor que ellos. No se lo pierda. Hermanos, yo doy gloria a Dios por lo que está pasando en la congregación. Hay cosas tremendas que están sucediendo aquí, pero necesitamos tener compasión. Necesitamos sentir ese gozo reflejado en nuestros corazones por la obra de Cristo en nosotros. No podemos andar de larguito al mundo. Tenemos que estar cerca de Él y resplandecer. Porque no se pone una vela, una candela, usted no la mete dentro de una gaveta ahí para que alumbre dentro de la gaveta. Nos ilustra el Señor, sino que usted la pone en el lugar donde resplandezca. Vaya a su trabajo y resplandezca. Vaya a su universidad y resplandezca. Vaya a su familia y resplandezca. Tenga compasión, ame al pecador, fraternice con él, coma con él y refléjele a Cristo, para que crea en el evangelio de nuestra salvación. Oremos al Señor esta mañana para que llene de compasión nuestros corazones y que el gozo en el cielo, el gozo de nuestro Señor Jesucristo, lo podamos experimentar cuando un pecador se arrepiente. Grande es su misericordia. Y le voy a decir algo: si aquí hay alguna persona que es esa moneda perdida o esa oveja perdida, el Señor te va a encontrar. El Señor te va a encontrar y te traerá al hogar y te pastoreará junto a aguas de reposo. No sé cuál es la condición de los corazones en este lugar esta mañana, pero si aquí hay una oveja perdida, el Señor te va a encontrar. Y si estás en la mira de Él, eso va a suceder. Llenémonos de compasión, mis hermanos. Amemos y gocémonos. Padre, esta mañana, Señor, nos gozamos en tu salvación. Nos gozamos en tus designios, en tu bondad, Señor. Nos gozamos, nos alegramos, celebramos tu gracia, Señor, tu favor inmerecido. Padre Santo, gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por ser el buen pastor que nos pastorea con suavidad. Gracias, Señor, porque un día estábamos perdidos en las fauces del lobo, en los barrancos, en los peligros de un bosque, en un camino lleno de ladrones. Pero tú, Señor, nos buscaste y nos encontraste y nos estás pastoreando y nos llenas de gozo, de alegría, de promesas, de paz. Gracias, Señor, por eso. En medio, Señor, de esta
circunstancia del día de hoy. En medio de esta palabra, Señor, que tú has traído a nuestros corazones, te pedimos, oh Dios, que cultives con tu amor y con la manifestación de tu Espíritu aún más compasión en nosotros para con ese pecador, Señor, que te necesita a ti, que necesita el arrepentimiento. Hoy clamamos por ellos. Clamamos, Señor, para que tú concedas el arrepentimiento, como dice tu palabra. Que los convenzas del pecado, Señor, en el que están. Y ayúdanos a ser nosotros como tu Hijo Jesús, para recibirlos con amor, para gozarnos, para alegrarnos, para amarlos, Señor, y estar dispuestos, Señor, con brazos abiertos a recibirlos, Señor, a la familia tuya. Siendo ya nosotros, oh Dios, conciudadanos de los santos. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos parte de tu familia. Señor, permítenos con compasión ver al pecador, poder recibirlo acá con brazos abiertos, hacer fiesta, Señor. Ayúdanos a tener ese amor y que el gozo que caracteriza a tu Hijo Jesús habite en nosotros con toda compasión y con todo amor. Gracias te damos esta mañana. Trae salvación, Señor, a esta casa. Que tu palabra, Señor, quebrante los corazones como martillo que quebranta la piedra. Señor, que podamos comprender cuán grande es la obra de redención, donde tu Hijo fue entregado y quebrantado en esa cruz para con su sangre limpiar nuestros pecados y comprarnos, Señor, a un alto precio. Haznos comprender eso. Gracias, Señor, te damos esta mañana y celebramos tu nombre, dándote a ti todo honor y gloria. Que tengas tú siempre, Señor Jesucristo, la preeminencia y que nosotros menguemos. En el nombre que sobre todo nombre es. Amén y amén.